tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al martes 13 de noviembre. Este día estaremos hablando de una enfermedad endémica en nuestro país, pero que en algunos meses se ha presentado en una forma atípica, llevando incluso hasta cuidados intensivos a los pacientes. Esto es la salmonelosis, así que estaremos aprendiendo sobre ella. ¿Qué les parece si vemos la cápsula? Y al regresar les comento quiénes nos visitan este día. La salmonelosis es una de las infecciones intestinales más comunes, transmitidas por alimentos. Esta causada por una bacteria conocida como salmonela, que se encuentra ampliamente distribuida por la naturaleza, lo que hace que sea difícil evitar la contaminación de otros animales relacionados con el hombre, como puede ser las aves de corral. Se conocen dos tipos de afecciones, que son la fiebre tifoidea y la salmonelosis no tifoidea. Ambas son las responsables de las conocidas como fiebres entéricas, pudiendo agravarse cuando pasan a la sangre en forma de bacteriemia y afectar otros órganos. Las causas más comunes de salmonelosis es la infección a través del consumo de alimentos o agua contaminada. Al tratarse de una infección intestinal, la bacteria también se encuentra en las heces de personas infectadas. Por eso, la higiene personal cobra especial relevancia durante y después de pasar la enfermedad, ya que al no lavarse las manos después de ir al baño y manipular alimentos puede ser origen de infecciones en otras personas. Los principales alimentos que pueden ser transmisores de salmonela son los huevos y las carnes de aves de corral, sobre todo pollo y pavo, la carne de cerdo o vacuno. También pueden ser portadores de la bacteria y contaminarse si su manipulación en el matadero no se realiza apropiadamente. La bacteria se encuentra en el tubo digestivo de estos animales, además de la cloaca de las gallinas, el conducto a través del cual ponen los huevos. La salmonelosis puede afectar a diferentes personas que le rodean. Por eso, ahora nuestros especialistas le darán las mejores recomendaciones para evitar el contagio de esta enfermedad. Acompáñenos. Bueno, definitivamente un tema muy interesante y que hay que ponerle muchísima atención. Nos visita este día especialista en medicina interna, nuestra querida doctora Margarita Guevara. ¿Cómo está, Margarita? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme nuevamente. El tema de ahora es muy interesante, sobre todo porque hemos tenido muchos pacientes con esta enfermedad a lo largo de todo el año. Entonces nosotros necesitamos que usted se quede este día para que escuche todas las recomendaciones que le vamos a dar para intentar evitar esta enfermedad que puede ser en muchos casos mortal. Definitivamente. Gracias, Margarita, por su tiempo. Y como les mencionaba, se ha presentado durante todo el año, pero en algunas ocasiones en formas tan atípicas que cuesta llegar al diagnóstico y puede llevarlo hasta unidad de cuidados intensivos. Esa es la razón por la que además nos visita ahora el doctor Manuel Bello, médico intensivista, bueno, neurointensivista. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muchas gracias de nuevo por la oportunidad de estar en este programa. Y como dijo Margarita, vamos a hablar de un tema muy interesante, de una enfermedad que, aparte que puede llegar a ser grave, es una enfermedad que pues diariamente tenemos pacientes que nos ingresan y nos consultan en nuestros hospitales, y por sí es una enfermedad que puede ser prevenible. Entonces tenemos las suficientes armas para prevenir y no llegar a las consecuencias, como tú dijiste, de llegar incluso a una unidad de cuidados intensivos. Excelente, gracias Meme por tu tiempo. Definitivamente sabemos lo ocupados que ustedes pasan y hacer este espacio para venir a colaborar con la educación para el televidente no tiene precio. Bueno, y nos visita, por supuesto, tenemos que conocer un poco más acerca de la salmonela, así que nos da el honor de tenerlo aquí con nosotros el doctor Jorge Panameño, infectólogo. ¿Cómo está, doctor? Siempre un gusto, aunque el honor es para mí realmente poder, como siempre, contribuir a formar opinión de un problema tan complejo y tan viejo en nuestra realidad en salud, como son la salmonelosis y sus diferentes variedades de enfermedad, porque el término es amplio. Existen cerca de 53 tipos diferentes de salmonela, generando enfermedades diferentes que van desde intoxicaciones alimentarias hasta la tifoidea, que hablaremos más tarde de eso,
y recordando siempre que justamente la presencia de esta enfermedad en nuestro medio tiene que ver con situaciones relacionadas con el desarrollo socioeconómico, sociosanitario, el acceso al agua, el nivel de cultura e higiene y otras cosas que estaremos conversando más adelante. Gracias, doctor, por su tiempo, y me parece realmente muy a tono comenzar hablando precisamente de eso para que la población conozca un poco más acerca de la salmonela y de todas las variantes que puede haber o todas las enfermedades, incluyendo, lógicamente, la fiebre tifoidea, ¿no? Sí, salmonela es un género de bacterias que hay diferentes familias y es bien importante que sepamos entender que no siempre, que no toda salmonelosis es fiebre tifoidea y viceversa, ¿verdad? Las salmonelas son bacterias que les gusta vivir en el tracto digestivo de diferentes especies y por tanto van a estar presentes en las deposiciones, en las heces fecales de estas especies. Así, por ejemplo, hay una gran variedad de salmonelas que habitan en el tracto digestivo de los reptiles y entonces hemos tenido ya en algunos lugares con epidemias asociadas a salmonelas que vienen de tortugas que van a nadar a la piscina y ahí luego se bañan y tragan agua. O las aves son fuente importante de diferentes tipos de salmonelas y entonces por eso, por ejemplo, es bien importante que cuando vamos a cocinar huevos se laven apropiadamente antes de consumirlos. Y una enorme variedad de salmonelas que provienen de los mamíferos y que pueden contaminar las fuentes de agua, ríos, lagos, lagunas, dentro de las cuales se encuentra la salmonela tifi, que es la que causa la enfermedad conocida como fiebre tifoidea, la cual es extremadamente grave y que sin tratamiento apropiado puede matar hasta en un 20% de las ocasiones y llevar a un paciente a pasar por cuidados intensivos y otras circunstancias que presenta las complicaciones que más adelante hablaremos, pero todo tiene que ver, y la salmonela en la salud del ser humano tiene que ver con hábitos higiénicos, con agua potable en cantidad y calidad. Cuando tenemos un brote de salmonelas en una comunidad, inmediatamente tenemos que entender que el agua que se está consumiendo como potable está contaminada, o que hay una fuente que a través de los alimentos o que se beben o se comen, está llegando a nosotros. Y ahí ese punto tiene mucho que ver con el nivel de cultura en salud, en higiene que tenga en una población. La salmonelosis, particularmente la fiebre tifoidea, son marcadores de una sociedad con muy pocos niveles en este sentido, que tiene poco acceso a agua potable, que disponemos mal de nuestras basuras y nuestras excretas y que hay entonces una muy pobre conocimiento y aplicación de medidas tan básicas como el lavado de manos antes de comer, después de ir al baño, ciertos cuidados que hay que tener con las personas que dispensan y preparan alimentos, que por lo menos deberían estar vacunados, ¿verdad? Y otras cosas más que también hablaremos adelante de las nuevas vacunas que vienen en concepto de fiebre tifoidea y las medidas que hay, pero en general como para que hagamos un abordaje de esta cosa inicial, estas enfermedades se pueden adquirir muy fácilmente si tenemos el hábito, la costumbre de consumir alimentos y bebidas cuya preparación ha conllevado o el dispensado ha llevado un nivel de higiene muy pobre. Muy interesante. Bueno, entonces fíjense bien, son marcadores de una sociedad. Definitivamente estamos hablando que si nosotros tenemos salmonelosis en esta forma endémica, es porque tenemos el poco acceso a agua potable y definitivamente malos hábitos higiénicos, tanto en disposición de excretas y de basura. ¿Sí, así es, doctor? Bueno, muy bien. Margarita, hablemos entonces del cuadro clínico típico de una salmonelosis, antes de entrar a un poco más. La verdad es que el cuadro clínico es bien florido, ¿verdad? Y muchos pacientes generalmente comienzan con los síntomas inclusive desde horas, 6, 8 horas, hasta las 48 horas, pero también dependiendo también de una serie de factores, los pacientes pueden presentar hasta 2, 3 días la sintomatología. Y el síntoma más característico es la fiebre.
La fiebre generalmente se describe como arriba de los 39 grados, ¿verdad? Además, dolor abdominal, osteomialgias, puede haber también náuseas, vómitos y muchos síntomas gastrointestinales que incluyen desde la diarrea, ¿verdad? Que puede ser así acuosa, abundante, hasta periodos de que la gente está con estreñimiento. Entonces, todos estos síntomas, ¿verdad? Aunados a la característica epidemiológica que ha comido algo que es sospechoso que está contaminado en la calle, ¿verdad? Que ha comido algo que no está bien cocido, un huevo mal cocido, pollo mal cocido. Entonces esto nos puede hacer sospechar que comienzan los síntomas. También se puede presentar dolor de cabeza, ¿verdad? La sintomatología es muy variada, puede ser hay veces atípica, ¿verdad? Porque muchos pacientes solo llegan con fiebre, no hay diarrea, no hay vómitos, hay muy poco dolor abdominal y falta de apetito. Ahí es la curiosidad cuando se hace una evaluación de sospechar la enfermedad. Vamos a ir a una pausa comercial, escuchamos el avance con Astrid Ábalos de TN21 y ya volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Primeramente, la ministra tiene que supervisar pues, el producto que viene fuera del país antes de que sea exportado para acá, para nuestro país. Un chequeo muy extremo, un control de calidad. Regular la entrada de lácteos aquí a El Salvador. Antes de que eso llegue a ser vaya a la venta, tienen que pasarlos por los laboratorios para ver si van contaminados o no. Y si van contaminados de un solo, esos tienen que ser rechazados y pues quemados. Tener más control en la medida de la higiene, así como aquí tienen aranceles para verificar cómo trabajan distintas empresas que hacen cosas de comer, así deben de ser también con el extranjero. Pues primero tendrían que investigar de dónde viene y ya estando aquí pues hacerle, qué sé yo, un examen o algo para ver si se puede distribuir o no. Yo diría que tiene que tener más control sobre todos los establecimientos que distribuyen ese tipo de productos. O sea, tienen que hacer más auditorías y más muestras más seguidas para evitar que la población esté expuesta a este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Muy interesante las respuestas. Meme, nos estabas contando cómo se había comportado el año. Continúa con la idea y qué te parece si nos das tu opinión sobre las respuestas. Bueno, en primer lugar, pues como te comentaba, es bien interesante ver cómo se comportó la enfermedad. Nosotros no habíamos tenido tanto paciente complicado en los últimos 5 años que hemos estado en función en la unidad. Y pues hay algunos de los pacientes, puedo decirte que más de lo normal, en número, que se comportaban atípicamente, como dijo Margarita. El inicio del cuadro no era el que usualmente nosotros estamos acostumbrados a ver y que hemos leído durante mucho tiempo. Esto se debe a muchos factores, incluyendo pues ya la resistencia que posiblemente el doctor nos va a ilustrar más adelante, la resistencia a los antibióticos. Esto ha permitido que la enfermedad sea más difícil de tratar en sus primeras etapas. Y ya cuando se complica, obviamente, entra un montón de cosas que no solo es antibióticos, sino que otros medicamentos, y el paciente está pues bien complicado. Y sí, pues las autoridades tienen mucho que ver en cuanto no solo al control del alimento en sí directamente, sino también a la educación de la población en las escuelas, estar un poco más, como decimos, encima de las clases o de las materias que tienen mucho que ver con
la higiene, prevención, la higiene, lavado de etcétera. manos. Y culturalmente hablando, pues el salvadoreño siempre ha sido de que vamos a comer un mango, que vamos a comer un cóctel, etcétera, y muchas veces no nos cercioramos en sí del origen de ese tipo de alimentos. Así que sí, las autoridades por un lado de salud, pero también las autoridades de educación y todo lo que esté alrededor de eso tiene mucho que ver para educar a la población y que tomen las medidas preventivas del caso. Y obviamente nosotros en casa, que somos los que tenemos que educar a nuestros hijos y vigilar pues que se esté haciendo lo mejor que se pueda. Doctor, la disposición del pollo, las cuestiones estas que puede ser, ¿por qué se puede contaminar un pollo? Claro. Vamos a hablar específicamente de fiebre tifoidea, porque les decía, salmonelosis es una amplia variedad de enfermedades que van desde intoxicaciones alimentarias, en donde no es en sí la bacteria, sino que toxinas que produce la bacteria y contaminan los alimentos. Y su cuadro va a ser diferente y el manejo diferente. Están las enfermedades diarreicas, en donde lo que tenemos es principalmente diarrea y un poco de fiebre, hasta llegar a las llamadas fiebres entéricas, en donde encontramos, entre otras, fiebre tifoidea y fiebre paratifoidea. Estamos hablando ahora de fiebre tifoidea, porque realmente es la más grave de todas las enfermedades producidas por salmonela. La salmonela tifi, causante de esta enfermedad, es exclusiva del ser humano. Si nosotros si alguien adquiere fiebre tifoidea, significa que en sus alimentos o en el agua que tomó consumió una importante cantidad de heces fecales. Más de 3 gramos para que produzca una enfermedad florida. 3 gramos es una cucharadita. Es una cucharadita de entera. heces fecales humanas. Entonces, es el primer punto a aclarar, ¿verdad? No hay otra manera. No va por la vía respiratoria, no se mete por la piel. Hay que consumir vía fecal oral. Entonces, eso significa que los riesgos van a estar en alimentos que se dispensan en la calle en manera inapropiada. Porque cada vez que yo no tengo nada contra esta situación, pero por favor hágase la siguiente pregunta la próxima vez que vaya a consumir algo en la calle. ¿Dónde se lava las manos la persona que está dispensando los alimentos y cuando va a hacer sus necesidades fisiológicas? ¿Dónde las va a hacer? ¿Con qué agua? ¿Con qué jabón? Fíjese usted, si la misma persona que cobra es la misma que recibe el dinero, es la misma que le dispensa su deliciosa pupusa, su mango, su minuta, su sorbete de cartón. Entonces, estas cosas van a hacer con que nosotros nos expongamos no solo a fiebre tifoidea por salmonella typhi, sino a otro montón de cosas. La otra situación es, por ejemplo, en algún momento, hace unos 2 meses, tuvimos un brote en un cantón de Sonsonate, que afectó a un área de Sonsonate, en donde hubo un brote comunitario. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Sin duda alguna, que las fuentes de agua, se toma agua de pozo, y el agua de pozo está contaminada con heces fecales humanas, y entonces de esa manera vienen los casos de tifoidea, porque algunas veces se construye aquí una letrina de foso y abajo el pozo. Entonces, por gravedad, adivinen qué sucede. Cuando baja, se contaminan las fuentes de agua que no son ni siquiera hervidas, y por ahí es como esta situación está presente. Se ha hablado mucho también del papel que tienen las moscas. Las moscas que se paran en heces fecales humanas y luego van y se paran en nuestros alimentos. Juegan un papel, pero no tan importante como el que acabo de comentar. Y entonces, el sentido común y la higiene a la hora de consumir alimentos. Luego, otra fuente importante son las verduras y hortalizas que son irrigadas con aguas contaminadas. Hay un par de ríos aquí muy famosos, que en alguna vez fueron una belleza de ríos, pero que actualmente, como el río El Guate, el río Las Cañas, están muertos, contaminados. Entonces, a mí siempre me llama la atención cuando paso por ahí, cuando voy a algún lugar, ver aquellos sembradillos tan interesantes que son irrigados con estas aguas. Entonces muchas veces eso puede, y así es probablemente en Guatemala, en otros lados de donde nos vienen estas hortalizas. Entonces lave bien las hortalizas con agua, jabón, y algunas veces puede aplicar algunas situaciones, algunas soluciones de diferente origen que ayudan. Esas son las maneras de cómo, y luego,
que podemos autocontaminarnos porque existe una situación que se llama de portador asintomático. Personas que portan en su vesícula biliar salmonelas, que no les causan a ellos problemas, enfermedad, pero que están expulsando por las heces, ¿verdad? Entonces, ellos son los responsables de que esta enfermedad esté presente en nuestro medio en parte, aparte de las otras situaciones, pero también se pueden autoinfectar cuando existe malos hábitos higiénicos. Cada vez que vayamos al baño, tenemos que lavarnos apropiadamente con agua y jabón, después de esto, y antes de comer hay que irnos a lavar las manos con agua y jabón abundante para evitar este tipo de circunstancias. Muy interesante. Bueno, Margarita nos habló un poco del cuadro clásico que está descrito en los libros que estamos esperando. Pero vamos a ver, Meme, hablando un poquito de los cuadros que hemos tenido la oportunidad de ver y encontrar, que ha costado incluso llegar al diagnóstico por la forma tan bizarra que este se ha presentado. Sí, lo que les mencionaba hace unos minutos, los cuadros típicos de fiebre tifoidea a veces se ven modificados tanto por cuestiones propias del huésped, de la persona que está sufriendo la enfermedad, como también por cuestiones del tratamiento. Hay mucha gente que se premedica previo a la última consulta. Entonces, en los últimos brotes que hemos tenido y que hemos atendido a los pacientes, son pacientes que a veces no presentan los cuadros típicos que mencionó Margarita, y entonces pasa mucho tiempo entre la consulta del paciente hasta que llegamos al diagnóstico certero. Ese tiempo que nosotros perdemos a veces es vital y es donde se pueden presentar las complicaciones. Entonces son, como te digo, varios factores que han contribuido a que ya la presentación de este tipo de enfermedades no sea la que usualmente sí. Sea tan bizarra que incluso han tenido que descartar otras enfermedades. Dengue, por ejemplo, infecciones de vías urinarias por otro tipo de bacterias, etcétera. Entonces, incluso con las genopatías, que sí, nada que ver. Hepatopatías incluso. Entonces, ese tiempo es valioso y a veces cuando se pierde también tiempo en el adecuado manejo del paciente. Exacto, porque esta enfermedad finalmente logra hacer lo que llamamos una serositis, ¿no? O sea, viene a inflamar todo. Es bien importante y presenta una respuesta inflamatoria sistémica que puede llevar al paciente incluso al shock. Y si no se trata adecuadamente o a tiempo, pues a la muerte. Recordemos a la gente lo que significa un shock. El shock es cuando hay una falla, digamos, de la circulación, ¿verdad? O sea, es cuando ya la sangre no puede llevar el oxígeno adecuadamente al tejido de todo el cuerpo y entonces ya entra en falla el cerebro, el corazón, el pulmón, el riñón, etc. Por lo tanto, imagínese usted lo que esto significa, una baja de presión a tal punto que no logra llegar oxígeno a todos los demás órganos y todos los órganos empiezan a funcionar mal, lo que llamamos realmente una falla multiorgánica que si no se trata a tiempo puede ser definitivamente letal. Ya hay 80% de probabilidades de morirse si tiene falla, donde sea y con la mejor atención en el mundo. Donde sea y con la mejor atención. Doctor, la resistencia bacteriana, de verdad, esto es parte importante de lo que nos está causando este problema. Una recomendación, y esto es para el gremio médico. Por favor, hicimos algunos análisis de series de cultivos y la Salmonella typhi recuperada ha sido 100% resistente a las quinolonas, particularmente a la ciprofloxacina. No use más ciprofloxacina en caso en lo que usted sospeche que se trata de fiebre tifoidea, porque la bacteria probablemente va a ser resistente y esto puede llevar a la muerte del paciente. Entonces hay alternativas que los colegas conocen y que hay que estar pendiente de conocerlas. El otro punto importante de fiebre tifoidea es el diagnóstico. Mire, yo estoy cada vez más frecuente que llega alguien a mi oficina y dice, mire, ¿por qué viene? Porque tengo fiebre tifoidea. ¿Tiene fiebre tifoidea? ¿Y por qué tiene fiebre tifoidea? Porque fíjense que me fui a hacer un examen al laboratorio que se llama antígenos febriles. Los famosos Y antígenos entonces febriles. Están positivos, yo tengo fiebre tifoidea, sí. ¿Y desde cuándo tiene fiebre? ¿Fiebre? No, yo nunca he tenido fiebre. ¿Y la enfermedad cómo se llama? Se llama fiebre tifoidea. ¿Por qué cree que se llama fiebre tifoidea? Porque si no ha tenido fiebre, no es tifoidea, punto. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad es en primer lugar clínico, porque tiene que ver a alguien que conozca, que sepa, que le haga un buen examen, que vea el hígado,
el vaso, que una historia de una fiebre prolongada de más de una semana, 2 semanas, 3 semanas, lo característico. Y luego los exámenes que deben enviarse son cultivos, inmunofluorescencia en ese, que también es útil, pero sobre todo la experiencia. No más antígenos febriles. Yo quisiera enviar una recomendación al nuevo Consejo Superior de Salud Pública, afortunadamente, mis felicitaciones, de que esta es un test que se debía retirar de su uso público, laboratorios privados. Antígenos febriles. Los antígenos febriles no tienen ninguna utilidad Excelente. Para hacer diagnóstico. Muy bien, bueno, vámonos a una pausa, pero antes la doctora Roxana Linky, pediatra, nos habla de los riesgos que tiene la población pediátrica de padecer una salmonelosis. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Roxana Skrish de Linky, tu pediatra. El tema que vamos a tratar ahora es sobre el riesgo de salmonelosis en la edad pediátrica. Los niños son los de más riesgo de adquirir la salmonelosis. Entre ellos, los más susceptibles de complicarse son los niños que asisten a guarderías o también que van a la escuela. También los niños malnutridos, los que tienen las defensas bajas, los que han estado hospitalizados, los que han sufrido infecciones graves y que han usado prolongadamente antibióticos, así como también los que han recibido quimioterapia, los que padecen enfermedades crónicas del corazón, los riñones, trasplantes, prótesis. También entre los grupos susceptibles son los que son propietarios de mascotas como perros, gatos, aves de corral, serpientes, tortugas y otros reptiles. También se puede decir de que los de mayor riesgo, los más importantes que pueden sufrir salmonelosis, son los que están en condiciones antihigiénicas. Ya que la salmonelosis es provocada por una bacteria que tiene más de 2000 cepas, podemos decir que la presentación es de diferentes formas de enfermedades. La más común es la gastroenteritis aguda, pero puede complicarse con diarrea con sangre, distensión abdominal, que puede ser adenitis mesentérica por inflamación de los ganglios, deshidratación, convulsiones e infección de otros órganos, como infección de vías urinarias, del hígado, la vesícula, los pulmones, el corazón, el cerebro, y puede ser tan grave que hasta dar infección en la sangre o bacteremia y fallar muchos órganos y desarrollar el shock séptico. Por eso les recomiendo que cuidemos a nuestros niños. ¿Cómo? La manera más básica de prevenir esta enfermedad, la salmonelosis, es buen aseo de las manos, del agua, los alimentos, los utensilios de cocina, el ambiente, las mascotas y todo lo que nos rodea. Soy Roxana Skrish de Linky, tu pediatra. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima, amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Y bueno, yo estoy acá junto con la licenciada Cecilia González de Molina, quien es la directora del programa Vive, un programa que se dedica a apoyar a los pacientes o a las personas en proceso de duelo. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Gracias, doctora. Un gusto. Buenas tardes a todos. Buen provecho. Muchísimas gracias. Para hablar de nuestro programa que tanto nos apasiona y que nace para favorecer a la población salvadoreña. Excelente. Y tenemos también con nosotros a Carla Murillo, quien es beneficiaria precisamente de este programa Vive. ¿Cómo está, Carla? Muy buenas tardes. Mucho gusto. Agradecida por estar este momento acá y compartir parte de mi experiencia, la forma en cómo el programa me ha ayudado para sobreponerme a mi duelo, a mi pérdida. A su pérdida, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hablemos un poquito, Cecilia, sobre el programa Vive. Cuéntanos, tienen un par de eventos también a los que quieren invitarnos. Claro, como programa Vive tenemos 8 años de estar al servicio de nuestra población ante las pérdidas significativas de la vida. Y esta vez venimos a invitar a 2 de nuestros grandes eventos. Este jueves iniciamos un proceso muy significativo para nosotros. Iniciamos el acompañamiento a la familia salvadoreña en la etapa de la terminalidad. Acompañar desde el amor a las familias que están cuidando a sus seres queridos en la etapa final de la vida.
para un buen morir, un buen final basado en el amor. Brindamos este soporte a nivel gratuito los jueves a partir de las 4 de la tarde. Y este sábado también estaremos con nuestro programa, con nuestro homenaje, Hónralos y Vive, porque es importante honrar la vida de nuestros amados que han partido, que han retornado a casa, y luego tomar la vida, porque hay que continuar en la vida. Y a través del amor, honrarlos y quedarnos vinculados desde esa emoción, desde ese sentimiento que nos fortalece en la vida. Bueno, muy bonito, gracias. Carla, usted nos comentaba que pues lamentablemente tuvo una pérdida muy importante y que usted ha sido beneficiada de este programa. Lamentamos su pérdida. Cuéntanos un poco de su experiencia. Bueno, yo sufrí una pérdida, la de mi hijo mayor, ya hace casi 3 años. Y bueno, estando en esa situación, pues tuve el conocimiento de la licenciada Cecilia de Molina, quien a través de este programa nos hizo la invitación a mi esposo y a mí. Esta pérdida fue la de mi hijo mayor, como repito. Estábamos en un shock tremendo, pero lo importante de todo esto es que uno como individuo debe de aprender a reconocer cuándo realmente podemos solventar nuestras circunstancias por nosotros mismos y cuándo necesitamos ayuda. En este caso, pues yo sentí la necesidad de que tenía que recurrir a una ayuda, que no podía yo sola, porque ustedes se pueden imaginar el shock que sufre uno cuando pierde a su hijo mayor, que está en lo mejor de la vida, progresando en su trabajo, bueno, tantas cosas. En este programa se me enseñó a reconocer mis capacidades y mis limitantes, mis habilidades, con qué herramientas yo puedo contar para sobreponerme a este dolor, a no enfrascarme en un pensamiento negativo, en un pensamiento de tristeza, de mucho dolor, de mucha frustración, a tener una actitud verdaderamente positiva, porque si bien mi hijo falleció, quedamos vivos, mi esposo y mi otro hijo, y por consiguiente hay otro motivo más por el cual estar viviendo y enfrentar la nueva vida, con las posibilidades de que continúa, hay una nueva esperanza y de que uno no debe de darse por vencido. La vida de uno como madre no acaba cuando un hijo fallece, sino que continúa. Bueno, definitivamente un testimonio muy fuerte, Carla. Lamentamos su pérdida y es admirable pues cómo se ha beneficiado y qué bueno que el programa tiene esa posibilidad de apoyar en esta forma. Usted me mencionaba antes de entrar al bloque el eslogan. Eso me gustó. ¿Lo podría...? Exactamente. Nosotros como programa Vive tenemos 2 pilares. El programa Vive tu vida plenamente y Vive tu duelo sanamente. Y es ahí donde nosotros, bajo estos 2 pilares, brindamos este soporte completamente gratis a la población salvadoreña para gestionar positivamente el dolor ocasionado por las pérdidas y también reconciliarnos con la vida, tomar la vida y afrontarla a través del amor. Muy bien, por lo tanto repetimos los 2 eventos próximos que tenemos, por favor. Exactamente, este jueves iniciamos el acompañamiento gratuito a la familia salvadoreña para acompañar en etapa de la terminalidad a sus seres queridos a las 4 de la tarde. Puede solicitar más información a través de nuestros contactos. Y también invitarle para este sábado a las 10 de la mañana a nuestro evento Hónralos y Vive, para que puedas gestionar adecuadamente tus emociones ante la pérdida significativa de tu ser querido, nuevamente tomar la vida y vivirla a plenitud. Tomar la vida y vivirla a plenitud. Y lo otro, pues lo que decían acá, honrarlos y vive. En el caso de que quien haya fallecido pues son nuestros padres, hay que honrarlos y recordarlos siempre, a nuestros hijos definitivamente. ¿Verdad? Exactamente, y para quienes reconocen que necesitan acompañamiento en esas etapas tan difíciles, pero que es parte de la vida, nosotros estamos para acompañarle, para caminar de su mano y luego ayudarle a volar, para tomar una vida desde el amor. Para ello les invitamos a que nos siga también en nuestras redes sociales y al inicio de nuestras redes sociales encontrará la programación de todos nuestros grupos de acompañamiento en duelo. Atendemos niños, adolescentes, adultos y conforme a sus necesidades nosotros estamos para respaldarle. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Carla, de verdad un placer haberlas conocido, haberlas tenido por acá, la invitación queda hecha y nosotros vamos a una pausa, las despedimos y bueno, ya volvemos. Gracias.
Estás viendo Salud TV. Ahora, en Fuxtay te traemos algunos alimentos que pueden transmitir la salmonelosis. Puedes contagiarte de la bacteria si consumes, por ejemplo, pollo, verduras, huevos, frutas, brotes, filete, cerdo e incluso los procesados, como tartas congeladas y platos de pollo relleno. Por lo general, los alimentos contaminados se ven y huelen normal. Es por eso que es importante saber cómo prevenir una infección por salmonela. También puede contaminar los huevos, incluso los de apariencia perfecta, pero esto puede causar la enfermedad, especialmente si están crudos o pocos cocidos. Estos son seguros de ingerir si están bien preparados. El clima más cálido y los alimentos no refrigerados crean la condición ideal para que se multiplique esta bacteria. Asegúrate de refrigerar, congelarlos o aquellos que probablemente se pudran o echen a perder rápidamente. Los preparados y las sobras dentro de 2 horas. Enfríelos dentro de 1 hora si la temperatura es de 32 centígrados o más. Recuerde seguir las directrices de limpiar, separar, cocinar y enfriar para ayudar a mantener a su familia seguros frente a la intoxicación alimentaria. Tenga especial cuidado de seguir estas directrices cuando prepare la comida para los niños, mujeres embarazadas, personas con el sistema inmunitario debilitado y los adultos mayores. Bueno, ahí lo tienen, algunas de las consideraciones a tomar en cuenta siempre en la hora de la preparación de los alimentos y los hábitos higiénicos para prevenir diferentes tipos de enfermedades. En este caso estamos hablando de salmonelosis. Bueno, el doctor, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de que no más antígenos febriles, que ojalá y de verdad el Consejo Superior decida sacarlos de las hojas de laboratorio. Pero entonces, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico que vamos a emplear, doctor? ¿Cuáles son los adecuados? Y hablando de fiebre tifoidea, las salmonelas en otras variedades, ya sea diarrea o gastroenteritis o intoxicación alimentaria, casi siempre el diagnóstico es clínico y no va a requerir de que estemos haciendo exámenes especializados. Pero en fiebre tifoidea sí es complejo. Diagnosticar fiebre tifoidea no es fácil, porque hay muchas enfermedades febriles que en sus inicios se pueden acompañar de síntomas y manifestaciones similares, pero hay ciertos exámenes que son muy importantes en fiebre tifoidea. Lo primero van a ser los cultivos, cultivo de sangre, cultivo de orina, cultivo de heces, y en ocasiones muy especiales podemos llegar a cultivar la médula ósea, que es un procedimiento especial que se hace. Luego hay exámenes que son de gran utilidad, como la inmunofluorescencia en heces, que es muy útil, en donde se detectan partículas de la bacteria en las heces a través de una técnica especial y que ya desde la primera semana de enfermedad, y esta es la cosa interesante, que los métodos diagnósticos van a tener utilidad de acuerdo al momento en que el paciente esté cruzando en su evolución. Entonces, en la primera semana es cuando más podemos encontrar positividad de los hemocultivos. Y a medida que esto va aumentando en tiempo, podemos comenzar ya a buscar en la orina, en las heces. Esos son los exámenes más importantes. El resto es clínica. Es decir, la experiencia del médico que atiende, del profesional de la salud que evalúa la situación, recordando que fiebre tifoidea casi siempre va a tener más de 1 semana de evolución cuando lo veamos, y esto es la primera cosa que debe de llamar. Yo he visto casos hasta de 1 año de evolución de fiebre, 6 meses de evolución. De hecho, fiebre tifoidea es una de las causas de un capítulo que en medicina se denomina fiebre de origen por determinar, que es un dolor de cabeza diagnóstico, pero bien importante saber utilizar los métodos de laboratorio, pero más importante va a ser el criterio del médico que está valorando el caso. Definitivamente. El tratamiento por antibióticos, ¿hasta cuántos días puede llegar, ma'am? Va a depender de la respuesta, pero usualmente 7 a 14 días, ¿verdad? Son los intervalos de antibiótico-terapia. Aunque, como mencionamos anteriormente,
la resistencia, ¿verdad? Actualmente la resistencia juega un papel preponderante, especialmente en todos los casos complicados. Entonces va a depender de la evolución del paciente cuando el cuadro sea complicado. Y a eso agrégale todas las demás medidas que vas a tener que emplear dependiendo de las diferentes complicaciones que vaya presentando. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, salmonelosis ha sido el tema en el que hemos estado hablando, definitivamente un tema al que hay que ponerle muchísima atención, no respeta estratos sociales. Quien comió la cucharadita de heces fecales humanas, pues se contaminó y puede ir a parar a unidad de cuidados intensivos con altas posibilidades de perder la vida si no se le anda tiempo. Pero hay algo que finalmente, afortunadamente, gracias a Dios y a los cuidados médicos oportunos, salen adelante, pero hay algo que se llama el estado de portador asintomático. Hablemos de eso, Margarita. Sí, hay es el porcentaje bien escaso de la población que estuvo en contacto con la bacteria. La mayoría de veces no desarrolla el cuadro típico florido, ¿verdad? Probablemente solo cursan con un cuadro de enteritis, fiebre. Entonces, este tipo de pacientes acumulan la bacteria en la vesícula y obviamente como es una enfermedad que está presente en lo que es el intestino, este tipo de pacientes cada vez que si hay mala disposición de estas excretas, él prácticamente se convierte en la fuente de contaminación que va desde su casa, su trabajo, el lugar si sale del país. Entonces sí es bien importante en la población que si presenta síntomas, que consulten, ¿verdad? Porque esta enfermedad es prevenible, ¿verdad? Pero sí hay cierto porcentaje de la población, menos del 10%, que sí puede estar en este rango de portadores asintomáticos y sí hay que tratarlo. Y en ese caso, para poder detectar un portador asintomático, ¿qué es la recomendación? ¿Luego de un cuadro que salió o tomar cultivo de heces o cómo? Sí, generalmente lo que se toma es un cultivo de heces y ahí aparece la bacteria, ¿verdad? Eso es lo más recomendado. Y el tratamiento le va a tocar los 7 días. Y el tratamiento se tiene que dar completo, de 7 a 10 días, ¿verdad? Ya con cultivo, pues ver la sensibilidad de la bacteria y se le da el tratamiento y se le da las recomendaciones, porque muchas veces, ¿verdad? El paciente está en su casa, no hay buena disposición de sus excretas, ¿verdad? No hay agua, la letrina es que no hacen la higiene correspondiente y una buena higiene, entonces el paciente prácticamente se convierte en fuente de contaminación, sobre todo si hay niños pequeños, que los niños pequeños pues están como más expuestos por su misma naturaleza. Entonces eso es bien importante, que se eduque a la población que existe este tipo de personas que desgraciadamente, como no tienen mayores síntomas, piensan que no tiene la infección y realmente sí ayudan a que la bacteria no se elimine. Bueno, tu mensaje final, Manuel, para la población, por favor. Bueno, básicamente lo que hemos hablado contigo y con los colegas es de que estamos en un país endémico. Así que hay que pensarla. Sí. Culturalmente estamos acostumbrados a comer sin saber el origen de los alimentos, y a pesar de que está ligada esta enfermedad con estratos sociales bajos, aquí, como tú dijiste, el que ingiere y tanto en clases acomodadas como no acomodadas, pues estamos expuestos en nuestro país. Y quizás el mensaje más claro es que cuando tengamos un cuadro de los que hemos estado hablando con mis colegas, consultar, ¿verdad? Es lo más importante, porque la experticia, como dijo el doctor panameño, es bien importante al momento de hacer el diagnóstico, y si hacemos un diagnóstico certero y temprano, vamos a evitar un montón de complicaciones. Y como dijo el doctor panameño, pensarla para diagnosticarla y no antígeno febril. Y yo quisiera un comentario breve sobre buenas noticias, porque no todo. Bueno, esperamos que algún día los salvadoreños tengamos agua potable en cantidad y calidad para todos. Esperamos que algún día las condiciones sociosanitarias mejoren, haya alcantarillado y cosas, pero entre tanto quiero decirles que existe una muy buena vacuna en uso que no fue diseñada para fines de salud pública, que se usa a partir de los 9 años de edad y que protege bien. Pero la buena noticia es que esperamos para junio del próximo año
la salida al mercado de una vacuna que fue desarrollada en India y que específicamente para países con economías como la nuestra, con situaciones como la nuestra, y que se va a usar a partir de los 2 años de edad y que se cree que va a tener una protección espectacular, prolongada, y esperemos que después de junio podamos platicar con las nuevas autoridades al respecto de estas cosas. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor panameño, Margarita, Meme, un placer tenerlos por acá. Gracias a ustedes por habernos acompañado, espero que haya aprendido y pongamos en práctica todas las recomendaciones. El día de mañana, cómo vivir con diabetes. Así que nos vemos. Mañana Por hoy, Día que Mundial. tenga una linda tarde de martes y que Dios los bendiga. Para prevenir el contagio de la salmonelosis, le dejamos los siguientes consejos. Evite cualquier contacto entre los alimentos crudos y cocidos. En la refrigeradora, sea cual sea el sistema, la comida se debe tapar con los utensilios adecuados, como por ejemplo las hueveras, los depósitos de frutas, verduras y bolsas de conservación. Tenga extrema precaución con las mayonesas y salsas. Evite las caseras. Si esto no fuera posible, guárdelas inmediatamente en los refrigeradores y aumente la cantidad de limón o vinagre en su preparación. En bares y restaurantes, exija que sean preparados con ovoproductos pasteurizados en lugar de huevos frescos. Tome en cuenta no consumir huevos que no conserven el cáscaro intacto. Y a la hora de la compra, elija aquellos que lleven la fecha de consumo preferentemente. Y a la hora de la compra, elija aquellos que llevan la fecha de consumo. Recuerde que todos los alimentos deben cocerse bien, sobre todo las carnes rojas y aves, y debe procurarse consumir inmediatamente después de su cocción.